han dicho que tú dices que yo te he dicho, que dicen que dijo, que cuentan que yo te he contado, que no lo conté. Dicen que han dicho que dije que tú... Qué suerte poder hacer dos cosas al mismo tiempo, que no me ocurra como algún presidente de los Estados Unidos que decían que no podía caminar y masticar chicle al mismo tiempo. Y lo que pasa es que venía leyendo este libro, un párrafo aterrador, en realidad, este libro de Roberto Lerner, que se llama Dementes y Recuerdos. No paramos de competir con Dios en la tarea a veces sublime, a veces despreciable, de crear y destruir en su nombre, su con mayúscula, en nombre de Dios, de la patria, la libertad, el pasado, el futuro, la ciencia, la curiosidad, el placer o cualquier combinación de las anteriores. Nadie puede dudar de que además de mortales, quizás por serlo o por serlo y no aceptarlo, somos mortíferos. Somos, señores, la única especie que es capaz de suicidarse colectivamente, capaz de terminar consigo mismo. Ni por qué nos creemos la cúspide, el sumum de la creación. Misterio absoluto. Debe ser otro de los engaños que nos ponemos nosotros en el cerebro. De esto y más trata la presente edición de Fulanos y Menganos. Dicen que has dicho, que dicen que tú me has dicho. Dime que cuentan, que cuento, que yo te conté. Me han dicho que tú dices que yo te he dicho, que dicen que dijo, que cuentan que yo te he contado, que no lo conté. Dicen que han dicho, que dije, que tú me has dicho. Dime que cuentan, que cuento, que yo Lo te que les decía, Dementes y Recuerdos por Roberto Lerner. Roberto, adelante. ¿Cómo estás, Roberto? Gracias por venir. No, un placer. ¿Cómo te va? Adelante. Casi de casualidad me ha salido ese párrafo. Pero además viene precedido de otro párrafo donde nos recuerdas que somos hijos de Caín. Absolutamente. Somos descendientes de Caín. Y además, fíjate lo que dices. La primera muerte fue una ofrenda animal hecha por Abel, el bueno. Y que no era muy ecologista, digamos, no respetaba mucho la fauna. Hecha por Abel. Y rápido siguió la segunda, víctima humana, esta vez a manos del oferente despechado Caín. Así es. Nos olvidamos de que somos hijos de Caín siempre, ¿no? Bueno, definitivamente en el final de ese capítulo se cuenta quiénes fueron los descendientes de Caín. Y los descendientes de Caín fueron los que inventaron los instrumentos musicales, los que inventaron las ciudades, los que inventaron el trabajo con los metales, vale decir nosotros, ¿no es cierto? La cultura humana. Me imagino que no es casual en la medida que es un libro, la Biblia, el Testamento hebreo, digamos, que fue escrito por un pueblo de pastores que veía con mucha desconfianza las ciudades, lo urbano, y es una desconfianza que se refleja a lo largo de todos esos textos maravillosos e interesantes, ¿no? Claro que sí. ¿Qué reúne este libro, Roberto? Por favor, cuéntanos. Reúne un conjunto de columnas que yo he escrito hace 7 años, vengo escribiendo en Gestión, todos los jueves con ese nombre, Dementes y Recuerdos, que es un juego de palabras. Y que trata de diferentes cuestiones. Por un lado hay una sección dedicada a experiencias propias, experiencias de mi práctica clínica, cuestiones relacionadas con la vida moderna, la sociedad, las presiones, las ansiedades, la familia. También cuestiones que tienen que ver con la mente y su historia, de dónde viene, cómo se desarrolló, las investigaciones que arrojan algo de luz sobre las relaciones entre hombres y mujeres, entre adultos y menores, entre gobernantes y gobernados. Hay también un capítulo dedicado a ser peruano, a la experiencia no siempre fácil de ser peruano y de vivir en nuestro país, y contiene también algunas reflexiones sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones de actualidad, digamos, ¿no es cierto? Bueno, viene con un prólogo. Mira, la primera agrupación de notas se llama Vivencias, la otra se llama El cuerpo, la mente y el espíritu. Luego viene La vida entre el final del siglo XX y el comienzo del siglo XXI, Ser peruano, al que te acabas de referir, y Un mundo incierto. Lo difícil de escribir estas cosas es su brevedad.
Porque ser breve es muy complicado. Sí, Es muy difícil. es una cosa que me costó, Me porque a imagino mí me que sí. gusta hablar, digamos, mi formación es una formación donde las palabras, los auditorios son importantes y eso es algo que a mí me ha enseñado el periodismo. Mi experiencia, y yo lo menciono ahí cuando estaba frente a Enrique Sileri, recuerdo... En un que café de Miraflores. pero eso es como nació el ¿Cómo nació el título, nombre? el de El la título, columna, el título de la columna, yo recuerdo una primera contribución a Caretas que se llamaba Madre hay más que una, que es sobre el instinto maternal. Y yo escribí una cuestión densa, pesada, Ajá. larga, y por Ya. supuesto Enrique Sileri con absoluta razón lo demolió y poco a poco he ido aprendiendo a poner en textos cortos cosas que quizá podrían tomar mucho más extensión, ¿no es cierto? No me es fácil porque me gustaría poner más, pero he aprendido a hacerlo gracias a la mirada severa de los editores que trabajan. Y he aprendido a sacrificar, lo cual es muy difícil, porque uno nunca renuncia a sus palabras, hombre. Es muy difícil. Me parece que renunciar. no me van a interpretar correctamente, ¿no? Me van a interpretar mal, van a pensar que no estoy diciendo todo lo que debo decir. Cuando tú escribes esto, ¿para quién lo escribes o en qué piensas? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque muchas veces uno escribe para un otro yo que tiene por ahí, para una censura, para sus colegas, para su papá, para su familia, etc. Entonces se va restringiendo y va aumentando las palabras. Es verdad. Ahora también hay algo de vanidad, ¿no es cierto? La vanidad, claro. Contra lo que uno tiene que luchar porque siempre siente que un giro, un juego de palabras, ¿cómo lo voy a sacrificar? Si sale tan bonito, qué bonito. Pero creo que yo escribo pensando en que va a haber gente que va a leer el texto y va a decir, esto yo también lo he sentido. Ajá. Es básicamente mi... Te lo han dicho, por supuesto. Sí, lo han comentado. Sí, porque creo que soy capaz de decir de manera sencilla, describir situaciones con las que los seres humanos nos encontramos todo el tiempo, ¿no? Por mi trabajo como profesor de colegio, de universidad, el consultorio, por supuesto, que es un campo riquísimo de hitos, de gentes diversas, de los orígenes más variados, mi trabajo con organizaciones, con empresas. Entonces puedo de alguna manera describir situaciones con las que la gente se identifica porque probablemente es lo que la gente o alguna vez, alguna gente por lo menos ha vivido, enfrentado, experimentado, ¿no? De lo bueno, lo malo y lo feo, por supuesto. ¿Qué está temiendo la gente ahora que está comenzando el 2006? Roberto. Bueno, yo creo que el mundo está en un momento de transición. Con la caída del muro de Berlín cayeron muchas certidumbres, muchas seguridades, ¿no? Uno estaba en un lado o en el otro. Cuando cae una división, eso genera, por cierto, alegría en quienes pensamos que era algo desagradable, oneroso y negativo, pero también eso trae consigo una pérdida, una desorientación. Y creo que es un mundo en donde convive un gran avance tecnológico. Realmente cuando uno ve lo que está haciendo la ciencia en general en los diversos campos es algo notable, maravilloso, un bienestar importante, pero que coexiste con grados intolerables de carencia, de pobreza, de desesperanza. Todavía pues hay 1 billón de personas que no han hecho ni recibido una llamada en sus vidas. Eso es increíble. Y de todas maneras eso genera, creo yo, una serie de temores. Por un lado hay gente que piensa que el desarrollo tiene una dirección ascendente y que ya no va a parar. Eso no es verdad, ¿no? Pero siempre se ha pensado eso, ¿no? La humanidad ha tenido ciclos de optimismo. Sí, pero Y al final nos hemos dado unos encontronazos terribles. Así es.
es, yo lo planteo en uno de los artículos. Finalmente, en el primer siglo de nuestra era había una globalización notable. Quiero decir, te podías ir de Jerusalén a Londres por un conjunto de carreteras que era impecable, con hoteles, con servicios públicos. Es decir, una verdadera globalización, la greco-romana. Y si tú le hubieras dicho a alguien que 150, 200, 250 años después sobre eso iba a crecer maleza, Claro. pues te hubieran creído un loco, ¿no es cierto? Entonces yo sí, quizá por mi trabajo sé que las vidas humanas son subidas y bajadas, y también las sociedades. Entonces no es ni tan sencillo como decir ya la globalización resolvió todo, ni tampoco volvamos a ciertas situaciones pasadas, arcaicas. Creo que debe haber un balance. Ha habido, creo, mucha soberbia en la gente en tratar de imponer ciertos esquemas, y también hay mucha estupidez, creo yo, en gente que a partir de sus temores se quiere oponer a toda costa a ciertos cambios, que además se van a dar, quiera lo uno o no. No, porque no dependen de nosotros un poco, ¿no? Así es. Yo lo que sí tengo claro es que ni el mundo ni la historia están hechos para satisfacer nuestros deseos o para resolver nuestros temores. Basta ir a un entierro y ver que realmente la vida continúa. La vida sin continúa, nosotros. ¿no? Qué rápido pasan los entierros, ¿no? Así ¿Y por es. qué pensamos siempre que todo lo que hacemos es tan decisivo? Bueno, porque ¿Por qué necesitamos pensar eso? es, si tú quieres, la medida de cómo funciona nuestra mente, ¿no es cierto? Somos por naturaleza egocéntricos, y sentimos que el día que nuestros ojos se cierren, el mundo se va a apagar también. Bueno, una forma de un mundo quizá, pero, Sí, pues. pero no el mundo, ¿no? Y yo en eso tengo una opinión religiosamente incorrecta, y no quiero ser irrespetuoso con las personas religiosas, pero a la concepción monoteísta de ver al ser humano como un ángel caído, Sí, pues. como una divinidad venida a menos, yo prefiero vernos como más bien chimpancés elevados. Chimpancés elevados. ¿No? Promovidos de alguna manera, y creo que el mirar de frente a esa realidad es algo muy importante. Como decía que usted con esa cámara, ¿no? Para ir a la pausa, Carlitos Gardel, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, señores. No cree usted que se va a detener porque a usted se le ocurrió que se va a detener. No, de ninguna manera. La prueba va a estar en lo siguiente. Voy a la pausa y regreso. Dime que cuentan, que cuento que yo te conté. Dicen que has dicho, que dicen que tú me has dicho. Ahora Movistar te trae la promoción más fácil de todas. Si activas una tarjeta física o recarga virtual de 20 soles o más en enero, otra en febrero y otra en marzo, entras automáticamente en un sorteo de 10 premios de 10.000 soles. Fácil, ¿no? ¿Qué esperas? Tiendas El presenta El Terno Show, lo mejor en moda, ofertas increíbles, atención personalizada. No te pierdas El Terno Show de Tiendas El. Lleva contigo la frescura que sientes después de cada baño usando Carefree. Carefree es frescura femenina todo el día, todos los días. Dulces Secretos por Plus TV. Llega gracias a
Leche condensada Nestlé. Wong. Dices que yo te he dicho, que dicen que dijo, que cuentan que yo te... ¿Hace cuánto tiempo que no pasa usted por el paraíso de los suicidas? Yo confieso que hace bastante tiempo, pero acá lo tengo en este libro. Este libro es una antología de la literatura peruana que se refiere a Magdalena del Mar, y su alcalde está con nosotros, Francis Allison. Francis, adelante, por favor. Hola, Chema. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros, Francis. Así por la invitación. Gracias. ¿Cómo nace la idea de hacer esta antología? Bueno, tengo la suerte de tener un gran vecino, Carlos Zúñiga, un poeta magdalenense, que un día conversando conmigo sobre qué podíamos escribir para Magdalena del Mar, llegamos a la conclusión que debíamos hacer una recopilación de todas aquellas obras que nombren a Magdalena del Mar expresamente, o que sin nombrar a Magdalena sabemos que han sido inspiradas en Magdalena del Mar. Por ejemplo, Manuel Pantigoso vivió y trabajó en Magdalena del Mar. Cuando él habla pues del mar o del barranco o del acantilado, sabemos que se refiere al mar, el barranco o el acantilado de Magdalena del Mar y no de otro distrito. Pero la mayoría de las obras que hemos recopilado hablan expresamente de Magdalena del Mar. Por ejemplo, ¿no? Hay un extracto de una carta que Abraham Valdelomar manda a Carlos Sánchez, en el cual le dice que Magdalena tiene belleza helénica. Y además dice en ese extracto que hemos publicado que las últimas horas de vida que le quedan quisiera pasarlas o en Barranco o en Magdalena del Mar. Se trata no solamente de apoyar y difundir la cultura en Magdalena del Mar, sino especialmente lograr que los vecinos sean y se sientan orgullosos. ¿De una historia, de una tradición? Por supuesto. Magdalena es un distrito de mucha tradición, pero que se fue perdiendo. De acuerdo. Y que la gente en algún momento decidió irse de Magdalena. Cuando llegamos a la gestión, una de las grandes obras que había que hacer no era de cemento, sino era más bien una obra de trabajar por la identidad, porque la gente esté contenta en Magdalena. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Julio Ramón Rivero, con una de las obras más lindas que él escribió, que se llama Al pie del acantilado, que transcurre también en la playa de Magdalena del Mar. Y es muy linda porque relata justamente la vida de una familia pobre, su lucha por salir adelante. Ese es un texto espectacular, pues, de Rivero. Espectacular. Y él relata justamente en ese lugar que el hombre pobre se parece a la higuerilla, una planta que lo único que necesita para vivir es un espacio, porque no le pide nada a nadie, y que los pobres son como la higuerilla que solamente quieren un lugar para relacionarse. Claro que sí. Tenemos... Además, Magdalena es un distrito muy al gusto de Ribeiro también, ¿no? Así es, así es. Esta cosa un poco antigua, un poco anticuada, con relaciones sociales todavía un poco... Magdalena del Mar es un distrito que tiene un poco de todo. Yo a veces digo que Magdalena es como un Perú chiquito. Tenemos gente pobre, de clase media, de clase alta, tenemos todas las razas. Es el Perú. Somos un país multirracial, hay todos los sectores económicos y me encanta ser alcalde de un distrito de esa forma, que me permite estar en contacto con muchas realidades y que reflejan pues al Perú. ¿Tú eres nacido en Magdalena? Yo, en esa época, yo nací en el 70. En el 70. Y en realidad, Chema, en Magdalena, la primera clínica en la cual se puede nacer tiene más o menos 7, 8 años. Yo nací fuera de Magdalena, pero vivo prácticamente toda mi vida en Magdalena. Mi padre también fue alcalde de Magdalena, así por es. supuesto. Y mis abuelos y bisabuelos tienen una historia también de vida relacionada con Magdalena del Mar. ¿Cuál es tu barrio infantil? Curiosamente, yo vivía en una calle que se llamaba Manco Cápac. Y a 100 metros de donde yo vivía estaba la casa de Luis Alberto Sánchez. Y te lo digo porque acá también hemos recogido los relatos de Luis Alberto Sánchez, las memorias de Luis Alberto Sánchez, en esa casa, que justamente acá, dentro de lo recopilado de él, está su vida en Magdalena del Mar, en esa casa de 1 de Julio, que es una calle que hace esquina con Manco Cápac, donde yo vivía, y él relata, por ejemplo, la muerte de su padre. Creo yo que la muerte del padre es uno de los momentos que marca la vida de un ser humano. Uno deja de ser hijo. Otro momento importante es el nacimiento de los hijos de uno, ¿no? Cuando uno se vuelve padre y cuando uno deja de ser hijo. Luis Alberto Sánchez relata muchas de esas cosas y volviendo a tu pregunta,
Cuando yo era niño, siempre ya me enseñaban en la casa donde Luis Alberto había vivido. He entrado a esa casa, hemos peloteado los muchachos en la puerta de esa casa. Es una lástima que no se haya hecho un museo en ese lugar, porque Luis Alberto Sánchez no solamente fue un político, sino fue un gran escritor. Un escritor, un gran literato, claro que así sí. es. ¿Y ahora en esa casa qué es lo que hay? No, es una casa habitación. Vive otra familia, así es. Viven familias. Así es. ¿Era propiedad de Luis Alberto Sánchez o la alquilaba? Era propiedad del papá de Luis Alberto Sánchez. Propiedad del papá. Porque acá sale efectivamente la muerte del padre, ¿no? La muerte del padre. Pues efectivamente. Además de los textos de Abraham Valdelomar, de Luis Alberto Sánchez, está Isabel de la Peña Calderón, Manuel Escorza, por supuesto, claro que sí, José Ribeiro, José Hidalgo, Mario Vargas Llosa, por supuesto, La Ciudad y los Perros, ¿no? Así es. La Ciudad y los Perros. Uno de los personajes de La Ciudad y los Perros vive en Magdalena del Mar. Ajá. En la avenida Salaverry, justamente. Juan Cristóbal. Así es. Carlos Zúñiga Segura, César Toro Montalvo, Martín Adán. En el Arco Herrera. Totalmente de acuerdo. Martín Adán en el Arco Herrera. Fíjate todo lo que tiene ese distrito. Por cosas supuesto. históricas impresionantes. Y no solamente eso, sino que Manuel Escorza también vive en el Arco Herrera. Manuel Escorza vive en el Arco Porque Herrera. el papá era mecánico en el Arco Herrera y luego fue jefe de la panadería del Arco Herrera. Y la mamá fue ayudante de enfermería. Ambos se casan y les dan un lugar para que vivan en ese lugar. Entonces, Manuel Escorza vive su infancia en el Arco Herrera y cuenta en ese libro, por ejemplo, que lo conoce Martín Adán dentro del Arco Herrera. Refiere él de Martín Adán que siempre se vestía de negro, y siempre dice que a pesar de la locura se vestía más o menos bien. Y es que Martín Adán era de origen aristocrático limeño. Así es. También conocen el Arco Herrera a otro poeta que es Luis Valle, el trujillano. Entonces, en la historia de Manuel Escorza uno va descubriendo cómo en el Arco Herrera no solamente estuvo él, quizás como el hijo de alguien que trabajaba ahí adentro, sino que grandes literatos peruanos terminaron también sus últimos días en el Arco Herrera, como Martín Adán desde los 60 hasta el año 85. Fíjate, pues esas tradiciones que encierra Magdalena. El Arco Herrera en su momento fue la vanguardia de la psiquiatría mundial, prácticamente. Totalmente o de acuerdo. Sudamérica por lo menos. Y eso lo hace el Arco Herrera, ¿no? Así es. El famoso hacendado del norte, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y Manuel Escorza acá también relata cómo su padre, antes de trabajar en el Arco Herrera, trabajó en una hacienda del Arco Herrera, efectivamente. Y ahí se lo lleva como un empleado de confianza. Y el pan era el mejor de Lima. El que hacían ahí era el mejor. Y los establos del Arco Herrera eran magníficos. Es decir, se decía en aquella época, hay que tener la suerte de un loco para tomar buena leche, ¿no? Más o menos era la idea que se tenía en Lima. Bueno, yo no había nacido por si acaso. Estoy hablando de los años 20, inclusive un poquito antes de los años 20. Pero es un poco la teoría que tenía el Arco Herrera en la cabeza. ¿Para ti qué es Magdalena? Francia. Bueno, para mí Magdalena del Mar es mi vida. Es tu vida, ¿no? Es mi familia, Es tu mi familia. vida, es todo lo que yo represento y tengo un compromiso no muy común, porque los alcaldes todos tienen un compromiso con su distrito, sus vecinos. Yo tengo un doble compromiso. Mi padre fue alcalde y soy electo en gran parte porque él deja un buen nombre en Magdalena. Sí. Entonces yo tengo un compromiso doble. Uno con mis vecinos, que es el común de un alcalde, pero uno adicional con un padre muerto, que por un buen trabajo que él hizo en Magdalena, me permite a mí ser alcalde años después. ¿Sigue existiendo la institución o el concepto del barrio? ¿O ya no existe? En Magdalena, por supuesto que sí. ¿Hay todavía Por barrio en Magdalena? Por supuesto. ¿Hay amigos de barrio? Por supuesto. Fíjate, en la municipalidad hoy en día trabajan al menos 5 o 6 de quienes fueron mis amigos de barrio, incluso. ¿De la infancia? ¿No? De la infancia, de Magdalena, y sí. con los cuales jugaba fútbol en la casa de Luis Alberto en la puerta. ¿te En das la cuenta? puerta. Luis Alberto Sánchez. ¿Hacían bulla ustedes ahí? Totalmente de acuerdo. Era parte Y el de hombre estaba concentrado. No, él ya no vivía. Ya no vivía en Magdalena del Mar. Ya imagino cómo habría sido la reacción, no sé, de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Con unos chiquillos jugando. Pero Magdalena es un distrito
que es como un pueblo pequeño. Es cierto. La gente se conoce, la gente se quiere, es muy familiar. Cada vez que hay una actividad municipal con seguridad siempre tenemos a muchos vecinos que siempre son los mismos además. Y hay una relación no de alcalde con vecinos, sino una relación realmente amical, que es lo más importante además. Y te digo que en ese trabajo de alcalde hay muchas tormentas que sobrepasar, pero realmente lo más lindo de la gestión es el contacto directo con los vecinos. No hay mayor premio para una autoridad municipal que el contacto directo con la gente, los niños, los señores, las señoras. Bueno, felizmente todavía nos queda eso, ¿no? Ese contacto. Totalmente. Que se pueden tener los políticos o los alcaldes, en este caso, de mirarse cara a cara con la gente, ¿no? Por supuesto. Tenemos que ir a una breve pausa y continuamos. Dices que yo te he dicho, que dicen que digo, que cuentan que yo te he contado, que no lo conté. Dicen Y esto, amor, es para los ahorros. Él es Ramiro y vive en la casa de sus suegros. Sí, lo veo, Franco. Para llevarte un depa y un auto gratis. Sí, gratis. Mejor ahorra en la cuenta millonaria de Interbank. La única que sortea un depa y un auto para un solo ganador. Interbank, siempre soluciones. Casa Digital Replay. Por solo 29 soles, llévate un microondas digital high-tech. Lo quieres, lo tienes. Aventura culinaria. Especiales de verano por Plus TV. Llega gracias a WOM. Ahora Tim es claro. Cerveza cusqueña. Bread. que cuentan que yo te he contado, que La revista Butaca es ya una institución. La revista Butaca es una revista de cine que hace la Universidad de San Marcos. Convocó su concurso sobre crítica cinematográfica y resultó trabajo ganador el artículo Dogville, atrapado por el destino, de esta famosa Nicole Kidman como protagonista de la película de Lars von Trier, el ya legendario, creo, director danés. El ganador del concurso fue Jorge Zabaleta Valareso. Jorge, adelante, por favor. Gracias por estar con nosotros. Adelante, Jorge, ¿cómo te va? Asiento, ¿qué tal? Lars von Trier es ya una institución cinematográfica, a pesar de que no tiene mucha obra, ¿no? Bueno, la obra en verdad no es muy abundante. Comienza con algunas películas poco conocidas, como Los Idiotas y... la que le da fama es Contra Viento y Marea, que yo considero al menos una de las mejores películas de los años 90. Una historia totalmente límite y que lanza al estrellato a Emily Watson, una actriz bastante sensible. Y es una historia bastante compleja y de simbología religiosa, de muchos significados. Es una de las mejores películas de los 90. Ahora bien, Lars von Trier tiene una
él comienza con Dogma. Él es el que le da vida a Dogma, este movimiento del cine danés, de unos cineastas al que pertenece también Thomas Vinterberg, por ejemplo, el de La Celebración. Esto es el año 95, el manifiesto Dogma 95. Postulaban, por ejemplo, filmar en video, filmar sin guión, filmar... Pero luego todos se dispersan, cada uno sigue su camino, en unos 5 cineastas más o menos. Y lo que le da ya una mayor vigencia a Lars von Trier es justamente Dogville, esta película de 3 horas que es absolutamente fascinante. Que dicho sea de paso, pero por favor no comentar mucho, no he visto la película. No la he visto lamentablemente. No, estás perdiendo una película. Sé que me he perdido una película. Como tantas cosas que me he perdido el 2005, pues cualquier cantidad de cosas. Tampoco voy a Alemania 2006, por ejemplo. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, y es parte de una trilogía, es parte de una trilogía. Es parte de una trilogía. Toda la trilogía iba a ser con Nicole Kidman, pero solo ella aceptó el papel en Dogville. Ahora ya ha terminado de filmar Manderley. Solo ella aceptó, o sea, ella solo aceptó una película. Sí, ya no quiso seguir la... ¿Por qué no quiso hacer las otras? La verdad, siempre tú sabes que las actrices comerciales, obviamente, como Nicole Kidman, que es más comercial que puramente artística, tienen otros compromisos, ¿no? Entonces, pero sobreviven a Manderley, que es la segunda parte de las 3 actrices como Chloe Sevigny, una buena actriz joven que trabajó en Los Muchachos No Lloran, y Lauren Bacall, que es un mito, tú sabes, viuda de Humphrey Bogart. Clásico, ¿no? ¿Actúa bien Nicole Kidman? El papel es extraordinario de Nicole Kidman. Además, la historia, el guión elaborado por Lars von Trier tiene mucho... Tiene esa puesta en escena un poco brechtiana, ¿no? Esa invisibilidad de los escenarios, de este juego de emociones constante, este abuso del hombre, lo que yo puse un poco en el ensayo, esta sevicia, esta maldad del ser humano, este aprovechamiento de la mujer hasta volverla un objeto, hasta esclavizarla, hasta quizás denigrar al máximo al personaje, ¿no? Y eso es un poco lo que resistir y encarar todo ese papel es lo que hace brillar a Nicole Kidman. Bien dirigida, es una gran actriz. Sí. No es solamente una modelo, digamos. No, mira, porque hay una película, por ejemplo, Birthday, Reencarnación, que ella hizo el año pasado, que estrenaron el año pasado, en la que supuestamente